Bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada sobre inserción laboral en ELE. Mi nombre es Aurora Centellas, soy la coordinadora del Máster Universitario para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de UDIMA y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Solo deciros que desde el Máster L de UDIMA y ante la excelente situación internacional de la lengua española que en la actualidad tenemos, y que además es hablada como lengua nativa y extranjera por el 7,5% de la población mundial, pensamos en esta jornada con el fin de aunar en este evento a personas con diferentes perfiles dentro del sector que compartan sus experiencias profesionales en ámbitos tan diversos como pueden ser la docencia, la investigación, la divulgación o el voluntariado. Dichos ámbitos responden, por tanto, a necesidades actuales en una sociedad cada vez más multilingüe y multicultural. La gran mayoría de los estudiantes que inician un Máster L lo asocian a la docencia, pero son muchos y variados los ámbitos profesionales de esta disciplina. Ámbitos que estamos seguros vais a descubrir, os van a sorprender y con los que también esperamos que os sintáis identificados. Los objetivos de esta jornada son los siguientes: poner de manifiesto algunas de las salidas laborales como docentes de español como lengua extranjera, tanto en Europa como en otros contextos, intercambiar experiencias profesionales dentro del ámbito del español como lengua extranjera más allá de la docencia, conocer ejemplos reales de inserción laboral de personas que han realizado estudios de máster en la especialidad de español como lengua extranjera y tener la oportunidad de formular preguntas al respecto. Conocer además algunos requisitos que se deben cumplir para obtener un trabajo en el sector del español como lengua extranjera. Estos son los objetivos que nos planteamos presentaros y esperamos en esta jornada que encontréis vuestro perfil profesional L. Os dejo con mi compañera Leticia Santana, que os contará el transcurso de esta jornada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aurora, y gracias a todas las personas que nos están siguiendo en directo o en diferido en esta jornada. Voy a pasar, como bien decía la profesora Aurora, a contaros un poquito en qué van a consistir cada una de las mesas de manera muy general para que tengamos una idea. La primera de ellas está dedicada a la enseñanza del español como lengua extranjera en el contexto de la educación no reglada, es decir, estudiantes que no están cursando educación obligatoria, digamos, o educación que se conoce como reglada, como pueden ser estudios primarios, secundarios o universitarios. Y en esta mesa, en este contexto de educación no reglada, contamos con participantes con experiencias muy diversas y muy interesantes, desde luego, en academias, por ejemplo, en cooperación internacional, también en centros culturales en el extranjero o, por ejemplo, emprendimiento en escuelas online. En la segunda mesa, que se desarrollará entre las 11:30 y las 12:30, hablaremos de enseñar español en un contexto de inmersión, es decir, en un país hispanohablante. En este caso, trataremos el tema de la docencia con alumnado migrante, también la docencia en academias de español como lengua extranjera, en este caso en España, y por último en esta mesa trataremos el tema de los viajes lingüísticos de una empresa, de un emprendedor que ha montado una empresa, como digo, de viajes lingüísticos. La tercera mesa, que ya tendrá lugar por la tarde, de 4 a 5 de la tarde, tratará sobre la educación reglada. En este caso tendremos 3 participantes que nos hablarán, por un lado, de la experiencia como profesoras de español en un contexto de primaria, segundo, un contexto de secundaria y finalmente un contexto universitario, enseñar español a alumnado universitario.
Tendremos entre la mesa 3 y la mesa 4 una interesantísima presentación del proyecto Atlas DL. El Atlas DL lo que viene a presentar es la situación del español en los diferentes países, así que no os lo perdáis porque es una herramienta en abierto muy útil. Y finalmente la mesa 4, que se desarrollará entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde, veremos otras experiencias en el ámbito de español como lengua extranjera, como pueden ser, por ejemplo, el trabajo en editoriales, la creación de materiales y difusión en redes sociales, lo que sería el asesoramiento educativo y también la parte de investigación en español como lengua extranjera. Ese sería el recorrido que vamos a hacer. ¿Verdad, Aurora? Ese es. Bien, pues yo os dejo ahora con nuestra compañera del equipo L, Carolina Rieta, que ella será la encargada de moderar esta primera mesa. Cuando quieras, Carolina. Pues muchísimas gracias, profesora Aurora Centellas, profesora Leticia Santana, compañeras del máster en L de la Universidad de Distancia de Madrid y auténticas promotoras de estas jornadas de inserción laboral que van a resultar sin duda de interés para todos aquellos que estén pensando en matricularse en un máster de estas características. Como han dicho mis compañeras, soy Carolina Rieta, voy a moderar la primera mesa titulada La formación en L nos descubre opciones profesionales en ámbitos diferentes, enseñar español en la educación no reglada. Vamos a tener una serie de ponentes que voy a presentar a continuación y después les daré paso para que ellos nos cuenten un poco su experiencia. Vamos a tener a Andrea Usai, profesor de español en Heilongjiang International University, Harbin, China. Supongo que Andrea me corregirá si he pronunciado mal, seguro que sí. Profesor activo desde 2018, tras terminar su máster en L en la Universidad de Salamanca. Nos hablará un poco de su experiencia en cooperación internacional. Vamos a tener también a Saray Matillas, que estudió el máster de L en UDIMA con nosotros mientras vivía en Ramallah, Palestina. Fue codirectora del Centro Hispano Palestino de Ramallah, lectora de español en la Universidad de Birzeit y An-Najah de Nablus y docente en el Instituto Cervantes de Amán. También tendremos a Judith Tonelli, licenciada en Ciencias Biológicas de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, máster oficial en especialización universitaria en el tratamiento de la cultura hispana en la enseñanza, aprendizaje del español de L, por la Universidad de La Rioja. Tiene más de 15 años de experiencia como profesora de L en todos los niveles, hace enseñanza e-learning y es examinadora acreditada del DELE. Actualmente también responsable de didáctica y coordinadora del reparto de español de CLM-Bell, además de responsable del Centro de Exámenes DELE de Trento para el Instituto Cervantes de Milán. También íbamos a poder tener con nosotros, aunque finalmente no ha sido posible, a Leticia López, ¿vale? Graduada en estudios ingleses y máster de enseñanza de L por la Universidad de Alcalá. Aunque no va a poder contarnos su experiencia, que estaba relacionada con el ámbito de la creación empresarial de enseñanza L a través de cursos online, sí que os invito desde aquí a que echéis un vistazo a un poco su recorrido profesional, ¿vale? Ella es muy activa en redes sociales y tiene el negocio @elmundoconl. ¿Vale? Os invito a hacer una búsqueda para que veáis un poco también este aspecto inspirador, ¿no? De cómo un egresado, como un masterando en enseñanza de español para extranjeros, después puede crear su propio negocio online y dar esas clases privadas, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar entonces con Saray Matillas. Saray, buenos días, muchas gracias por participar con nosotros en esta jornada. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Cómo estáis? Nada, gracias a ti por asistir. Hemos dicho que has sido estudiante además con nosotras en la UDIMA, entonces, bueno, pues queríamos preguntarte un poco cómo ha sido tu proceso de inserción laboral, qué nos puedes contar, dónde estás, qué haces, lo que quieras. Bueno, pues yo soy Saray, como bien ha dicho Carolina, era lectora en los territorios palestinos. Y mi trayectoria profesional ha sido un poco al revés. Más bien empecé como una intrusa laboral. Venía de traducción alemana y era profesora de alemán y por casualidades de la vida acabé en Palestina, empecé a trabajar como profesora de español y mientras era profesora de español ya cursé el máster en UDIMA.
uno de los motivos para cursar este máster, especialmente en UDIMA, fue que quería cursarlo a distancia, online, sin tener que ir, por supuesto, presencial o estar en España. Y eso era algo que proporcionaba UDIMA, ¿no? Que da igual dónde estés y que puedes hacer un máster perfectamente, lo cual fue muy gratificante, sobre todo porque después vino el COVID. Entonces, el hecho de poder haber hecho ya un máster online o cualquier curso online me dio la perspectiva, el conocimiento, la perspectiva de un alumno de qué es estudiar online, ¿no? Y eso me fue muy bien después como docente, ¿no? Para tener una estructura mental de cómo se enseña, cómo se da, cómo te sientes como alumna, ¿no? Aprendiendo a distancia. Y lo hice básicamente, este máster, para profesionalizarme, porque es bastante necesario, ¿no? Dentro del mundo de la docencia, especialmente la educación no reglada, es necesario tener un título, pero además te aporta una perspectiva como un dron, ¿no? Es como si fuera un dron, entonces te muestra una perspectiva superficial de realmente cómo funciona la enseñanza de lenguas y sobre todo el L, ¿no? Pues las diferentes variantes, ¿no? Pues conocer los contenidos L por niveles, conocer los recursos didácticos, cómo planificarte una clase. Entonces, todo eso te lo proporciona este máster. ¿Sí? Y eso. ¿Algo más, Carolina? Saray, voy a aprovechar para invitar a los asistentes a la ponencia a que pongan sus preguntas en el chat. Si tienen alguna duda, si quieren interactuar con los ponentes, lo pueden hacer. Ponen su pregunta en el chat directamente del canal y nosotros después trasladaremos las preguntas a los ponentes invitados. Saray, vale. Hablabas de la importancia de la formación, ¿vale?, para poder realizar el máster. ¿Qué aspectos concretos de la formación? No sé si nos puedes especificar más en concreto algunos contenidos, algunas habilidades, algunas destrezas que sean fundamentales después para el desarrollo y que se adquieran en esta formación, en este máster. Vale, un poco como iba diciendo, no era intrusa laboralmente, ya venía de docencia y de filología alemana. Sin embargo, lo que te decía era una de las cosas que te proporciona el máster en concreto o formarte como docente en L es precisamente esta visión aérea de qué significa la profesión, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo enseñar alemán que enseñar español, tampoco los materiales didácticos, sobre todo cuando empiezas a trabajar en una escuela privada de idiomas. No hay nadie, por lo general, no hay nadie que te diga, pues mira, vas a utilizar este manual y vas a hacer este nivel que tiene estos contenidos. No, normalmente te dejan como un toro solo en la plaza y te dicen este nivel, escoge el material, el manual y haz tus clases. Entonces, claro, cuando vienes sin esta formación, realmente te encuentras en una situación de ¿por dónde empiezo? Realmente que tengo que enseñar, no te conocen los manuales, cada manual es un mundo, cada manual funciona de manera diferente, entonces precisamente el formarte te da esta perspectiva aérea, ¿no? Pues dices, vale, ¿con qué me guío? Pues me guío con el marco del Instituto Cervantes, ¿no? ¿Qué contenidos tiene cada nivel? Después, ¿qué materiales? Pues tengo estos manuales y cada manual funciona de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, el aula el aula internacional es como circular, ¿no? Porque si de primeras te vas al manual de aula internacional es como, no tiene mucho sentido, pero cuando ves cómo funciona, te facilita mucho la vida. Y, por supuesto, la rama de creación de materiales didácticos te da muchas pautas, te da muchas herramientas que te facilitan como docente, hacen que tu docencia sea de calidad y que sea rentable, ¿no? O sea, porque el hecho de tener pautas, tablas para crear materiales también hace que seas más rápido, más eficiente y eso al final iguala a rentabilidad económica. Entonces, yo es lo que, por mi experiencia, vi que era esencial a la hora de hacer un máster. Te ahorras tiempo como docente y te ahorras tiempo como alumna.
¿no? Te da una estructura a la que poder seguir. Antes de pasar con el siguiente ponente, no quería dejar de preguntarte, has trabajado como codirectora en el Centro Hispano-Palestino y también en el Instituto Cervantes de Amán. Son dos centros de adscripción cultural, ¿no? Con cierta raigambre en la cultura española. Quería preguntarte cómo se podrían acceder a estos centros, a este tipo de instituciones, si tienes que estar en el país en cuestión para poder hacerte conocer o si hay algún tipo de formulario, de beca, de ayuda con lo que puedas acceder a trabajar allí. Vale, son tres cuestiones diferentes. Por ejemplo, el Centro Hispano-Palestino de Ramallah era un centro cultural independiente y autofinanciado, lo que funcionaría como una institución privada. En este caso, pero cerramos por problemas con visado con Israel y tal. Bueno, da igual, una cuestión política, no relevante. Entonces, era básicamente entregar un currículum, pero sí que necesitabas experiencia, necesitabas formación. Luego, en el Cervantes es un poco más complejo. Para trabajar en el Instituto Cervantes sí que tienes que pasar unas oposiciones para meterte en la bolsa laboral, ¿no? Para ser empleado. Y ahí sí que tienes pasas a ser funcionario, por lo tanto tienes pues un sueldo fijo, unas horas fijas. Ahora, después el Cervantes tiene contratos de docentes externos y son contratos por cursos, o sea, paquetes de horas. Normalmente paquetes de horas paquetes de 60 horas. Por lo general, sí que tienes que estar en el país. Puedes no estarlo, pero no es tan oficial. Y no es que no sea oficial, es que en general no se puede. En mi caso, como yo estaba en Palestina, lo lleva el Cervantes de Jordania, entonces sí que podía ser. Durante la pandemia fueron un poco más flexibles, pero por lo general sí que tienes que estar, por ejemplo, si enseñas en el Cervantes de Amán, tienes que estar en Amán, sobre todo a nivel de impuestos, etc. En los países no tan comunes, es decir, países que no son de Occidente, como Europa, Estados Unidos, países que son un poco más conflictivos, como Sudán, Irak, Yemen, suele haber una cierta flexibilidad. ¿Cómo entrar en estos Cervantes? Con contrato de docente externo, bueno, entregando un currículum, aunque sí que es verdad que al final, como son contextos tan complicados, va un poco más por contactos, que no enchufe, contactos. Son países muy complejos, entonces al final es como, bueno, pues conozco esta lectora que está en Beirut, esta lectora me dice que hay una vacante en tal Cervantes y yo entrego mi currículum, que es muy diferente a las plazas oficiales que salen en la bolsa laboral del Cervantes y para eso son oposiciones. Entonces, después, esto me lleva al lectorado, que también estuve de lectora en dos universidades palestinas, Birzeit y An-Najah, y para esta posición son becas del MAECA-EFIT, del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo y de la EFIT. Estas becas se convocan anualmente, de hecho se abren ahora en enero, y las tienes que solicitar. Son becas muy competitivas, es decir, estas becas están hechas para dar una oportunidad a docentes de español. Sin embargo, a pesar de que lleve el nombre de beca, necesitas de experiencia muchas horas lectivas. Yo cuando las solicité tenía más de 5.000 horas lectivas de experiencia. Necesitas por lo general máster o doctorado. Con un máster es relativamente suficiente, pero depende del país. Si, por ejemplo, quieres solicitar Estados Unidos, necesitas doctorado. Si la quieres solicitar en Sudán, bueno, pues las condiciones van a ser un poco menos estrictas porque hay menos demanda. Entonces, un poco según la oferta y la demanda. Pero sí que quiero hacer hincapié, creo que es una oportunidad
genial el poder estar en lectorados, porque trabajas en universidades tienes la oportunidad de trabajar a nivel universitario en el extranjero con muy buenas condiciones laborales, pero necesitas tener mucho currículo y según el país las dificultades con las que te vas a enfrentar son las del país. Entonces son como 3 caminos diferentes y cada camino conlleva una vía diferente. Una es lo privado, la otra es oposiciones o contratos de docente externo y la otra es beca directa del Ministerio de España. Muchas gracias, Saray, por esta respuesta tan detallada. En todo caso, para los 3 caminos sería, en algunos casos necesario y en otros casos recomendable, tener siempre un máster en enseñanza de español para extranjeros, una titulación tanto de grado como de posgrado para que te facilite ese acceso y esa inserción laboral. Veo que tenemos ya algunas preguntas en el chat. Si os parece, estas preguntas os las trasladaré a todos para que después podamos debatir entre todos. Voy a dar ya paso a Andrea Usay, que ya hemos dicho que es profesor de español en China. También obtuvo su máster en este caso por la Universidad de Salamanca, y él viene a hablarnos un poquito de la cooperación internacional. Andrea, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, a todos, por la oportunidad de contar mi experiencia, que siempre está bien. Una de las cosas más bonitas que tenemos en este trabajo de profesores de ELE es la red de contactos que tenemos y esta comunidad, ¿no?, de profesores entre páginas web, redes sociales y blogs y jornadas. Podemos compartir experiencia y ayudarnos, ¿no?, que esto es muy importante. Os vengo a contar un poco mi experiencia porque es un poco particular y se aleja un poco de lo que hacemos normalmente al terminar el máster de ELE. Yo cuando cursé el máster de ELE tenía un objetivo bastante claro, que era el de ser profesor de ELE, profesor nativo de ELE, pero claro, mi pasaporte no miente, dice que soy italiano y eso es un obstáculo muy grande. De hecho, me voy enlazando con lo que dijo Saray anteriormente. Yo también resulto un intruso porque trabajo de profesor nativo sin ser realmente nativo. Y esto claramente para mí siempre ha sido y sigue siendo un obstáculo, porque en cuanto a las becas, por ejemplo, las becas del lectorado y la de auxiliar de conversación, yo no puedo participar en estas becas, como tampoco las oposiciones y todo esto por el pasaporte. Es una pena, pero bueno, es la realidad. Entonces yo tengo que buscarme de otra manera mi carrera, y entonces cuando estuve cursando el máster de ELE dije, vale, ¿qué quiero hacer después? Y me pareció una buenísima oportunidad la de realizar un voluntariado en el verano, entre el verano y el otoño del mismo año, ¿no? Cuando yo terminé el máster en verano, y unos meses después me fui a hacer un voluntariado. Parece siempre una idea muy loca la de hacer un voluntariado, pero la verdad es que merece la pena y es algo increíble, porque puedes, por un lado, desarrollar el aspecto humano de la enseñanza, y por otro lado desarrollar la creatividad y la pasión que tienes. Yo tengo una gran pasión, que es la enseñanza de idiomas, la enseñanza de español, y me dije a mí mismo, esto es lo más importante, enseñar. Da igual el lugar, da igual el sueldo, y en este caso yo me fui gratis. O sea, la beca simplemente cubría, sí, el viaje, la estancia, cubría todo, pero no recibía dinero para enseñar, y esto claramente entra dentro del espíritu del voluntariado. Y creo que esto te cambia mucho, porque el hecho de hacerlo como primera experiencia, porque yo solamente había enseñado en una academia hasta entonces,
me cambió mucho porque me enseñó desde el principio el hecho de que yo tenía que seguir enseñando por pasión, por la pasión que tenía. Y tengo una pequeña presentación, no voy a enrollarme mucho, pero creo que como se trata de un voluntariado, como se trata de África, creo que lo mejor es compartir algunas imágenes porque es lo mejor, ¿vale? Voy a compartir lo más rápido posible, compartir toda Muy la bien. pantalla, yes, Muchas gracias, compartir. Andrea. Voy rápidamente, aquí está. ¿Se ve? Sí, lo estamos viendo. Perfecto, perfecto. Entonces, este era el proyecto, se llamaba Aula de Español, Studi Salmantini, Semillas del Español en el barrio de Mbojipeno, en Ansirabé, Madagascar. O sea que yo, como no sabía qué hacer, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mi idea era la de hacer un voluntariado porque, por un lado, podía explorar el mundo y viajar, es otra de las ventajas. Yo creo que la segunda ventaja más importante de la enseñanza de él es la posibilidad de poder viajar y estábamos escuchando antes a Sarai y su experiencia por países que a veces uno ni se imagina y luego una vez que estés ahí ya se hace todo realidad, ¿no? Y yo quería sobre todo enseñar a ayudar a las personas, porque veo la enseñanza también como una manera de transmitir conocimiento y transmitir pasiones, y todo esto más allá del dinero, que me daba igual y sigue dándome igual, y no porque sea una persona rica, sino porque me gusta la enseñanza. Todo esto porque la experiencia es lo que cuenta. Esta imagen ya merece la pena solamente el recuerdo de estar ahí entre los baobabs de Madagascar. Bueno, yo estuve en una ciudad que se llama Ansirabé, que es la tercera ciudad más grande de Madagascar. Me fui ahí después de 10 horas y media de avión desde París, un viaje muy largo, y una vez allí pues me situé me instalé en esta ciudad, en el centro de la isla, una isla inmensa, Madagascar, y ahí pasé 2 meses, ¿vale? Estuve 2 meses en esta ciudad bastante grande, tenía como 100 y algo mil habitantes, y para realizar un proyecto de enseñanza, que esto es muy bueno. No tenemos que relacionar el voluntariado simplemente con la imagen que tenemos muchas veces de irnos a otro país y hacer pues lo que se necesite, ¿no? En este caso, en este caso y muchos más, siempre un proyecto detrás. Y este proyecto era un curso de español para los habitantes y los estudiantes de la ciudad, que simplemente para todos los que quisieran aprender un poco de un idioma nuevo. Y parece un proyecto raro, absurdo. Muchas personas dirán, ya, pero no va a tener mucho interés. ¿Y por qué el español? En muchos países de África y en otros países también muy pobres, el hecho de aprender algo que sea español, alemán o swahili o cualquier idioma, siempre es bonito, y ellos lo hacen con muchas ganas. Así que me fui ahí y estuve 2 meses viviendo con monjas. Y aquí ya el primer obstáculo, porque el voluntariado uno de los aspectos más complicados del voluntariado tiene que ver también con dónde vives. Y yo estuve viviendo pues con monjas, que muchas personas se lo imaginarán así, ¿no? Todo el tiempo en la iglesia rezando, pero no, mi experiencia era más bien estar ahí. Estar yo en la cocina haciendo ruido o dando clases en la cocina. Esto sobre las emociones, por ejemplo. Y nada, esto para que veáis que no siempre las cosas son como nos las imaginamos, sino que cuando las vivimos ya cambia totalmente. Me quedé 2 meses, como dije,
cuando yo me fui en septiembre, octubre, pero la cosa más bonita del voluntariado es que se puede realizar en cualquier momento. Y es algo que siempre aconsejo a todo el mundo, una experiencia de voluntariado hay que hacerla en la vida, y en este caso el mundo de la enseñanza también te puede enseñar muchísimo, y ahora os enseño cuáles son las ventajas. La bolsa, como dije antes, cubría el viaje, el alojamiento, el seguro, y el budget, pues depende del país y donde esté. Yo me llevé muy poco dinero y no hacía falta, la verdad. Impartí clases durante 7 semanas, casi 2 meses, alternando clases de lengua y clases de cultura, y tuve niños, adolescentes y adultos. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo pude ser durante 2 meses profesor de primaria con estos niños preciosos, pude ser profe de secundaria y pude ser profe de universidad o de academia con los adultos. Y esto seguramente me lanzó en el mundo de la enseñanza y también me dejó una huella muy importante porque pude entender cuál era el perfil que más me gustaba, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de una experiencia como esta? La primera, la creatividad. La creatividad, muchísimo. Es muy importante porque durante estas clases, cuando no tienes herramientas, cuando no tienes internet, tienes que inventar muchísimo. Y yo en esos 2 meses preparé una cantidad de material increíble y eso me ayudó mucho a desarrollar mi creatividad. Y por otro lado está el aspecto humano. El voluntariado te marca mucho desde el punto de vista humano y eso es muy, pero que muy bonito. Creatividad, como veis, yo sin tener herramientas, pues tuve que trabajar totalmente con pizarra y tiza a lo old school, ¿no? Como se dice. Pero pude desarrollar también, por ejemplo, llevar a cabo actividades de mi TFM. Yo había hecho un TFM sobre teatro, dramatización, y pude llevar a cabo actividades de mi TFM, con lo cual el aspecto creativo tiene mucha importancia. Organicé un Masterchef Madagascar con una lucha entre 2 equipos cocinando en el aula, o sea, de verdad algo muy, muy bonito. Y luego está el aspecto humano, poder conocer personas pues preciosas como eran mis hermanitas, los niños de la ciudad y experiencias de viaje pues increíbles como fue el viaje a los Baobabs. Y para terminar, dificultades, que siempre hay. Dificultades, los animalitos, porque el voluntariado siempre acabas en sitios donde hay animales que desconocemos o que conocemos, como las cucarachas, pero de dimensiones que no son normales. La comida, que siempre es algo que entra en la vida de todos los días, como dónde duermes, también lo que comes, y esto hay que tenerlo en cuenta, pero es una manera de conocer otra cultura. Y claramente el aspecto, bueno, en mi caso religioso, porque tenía que vivir con monjas, pero como podéis ver la foto, yo me lo pasaba bien, hasta me disfrazaba, entre comillas, y hacía cosas para que las hermanas se rieran, se pasaran el rato muy bien. Pero todo lo que pasa, positivo y negativo, se resume en esto, la experiencia y la experiencia bonita, el recuerdo y el hecho de que de verdad hay que enseñar por la pasión, por esta pasión que tenemos y ir más allá de las fronteras y de los límites que nos pone. Suena a frase hecha, pero creo que es así. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tan interesante presentación y además por haber trabajado en esta presentación para hacernos partícipes un poco de lo que fue tu voluntariado. Muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas ya en el chat, tanto la intervención de Saray antes como la de Andrea han suscitado unas cuantas preguntas. Si os parece, voy a trasladar las preguntas que son más específicas de esta experiencia de voluntariado a Andrea para que me conteste ahora cuando pueda. Ana Pérez Sarrión pregunta dónde y cómo podemos buscar programas de voluntariado, y está relacionado también con la pregunta que hace Lucía Lara González de en qué plataforma encontraste el programa de voluntariado.
Vale, en mi caso fue una beca que nos propusieron directamente en el máster. Nos dieron una charla en el máster porque el proyecto era de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la USAL y era algo que iba con la universidad. Con lo cual se trataba de una beca que tenía dos plazas. Una plaza era para un estudiante de grado y otra plaza era para un estudiante del máster de L, o sea que era algo específico. Aún así, no es la única manera de encontrar voluntariados. Las oficinas de cooperación al desarrollo son una buena fuente de becas, sobre todo porque muchas veces están relacionadas con la universidad, con lo cual tiene plazas reservadas a estudiantes de universidad, de esa universidad, ¿vale? Entonces, las oficinas de cooperación al desarrollo son una buena fuente. Otras maneras es pues, buscar las ONGs de la ciudad donde estéis y entrando en contacto con ellos, seguramente os saben decir pues, cuáles son los proyectos activos y cuáles son los proyectos relacionados con esa ONG o con un ámbito concreto. Si buscáis pues, voluntariados de enseñanza o voluntariados relacionados con otros aspectos, os lo dicen. Así que estas son las dos fuentes que yo buscaría. En concreto, no sabría deciros porque hay muchísimos. Entonces, por un lado, cooperación al desarrollo, oficinas de cooperación al desarrollo y relaciones internacionales, y por otro lado, las ONGs. Ahí. Carolina. Sí. Hay una plataforma también, una página web que se llama Haces Falta, que normalmente va de voluntariados en ONGs y tal, pero puede que allí también aparezcan puestos como docente en el extranjero. Y también, aunque a mí no me gusta mucho, pero lo voy a decir, algunas ONGs como Cruz Roja, bueno, sí, esto Leticia la verdad que podrá decirlo mejor, sí que siempre tienen voluntariados lingüísticos para refugiados e inmigrantes. Sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo porque el colectivo de inmigrantes y refugiados tiene unas necesidades muy específicas y para eso creo que hay que tener mucha formación. No... Formación específica. Formación específica de enseñanza a inmigrantes que es más complicada. O sea, complicada es diferente. Entonces buscan voluntarios, pero yo no estoy muy de acuerdo. Precisamente por esta formación específica, pero existe. Pero hay Leticias además. Muy bien, muchas gracias a los dos por vuestras aclaraciones. Vamos a presentar a la tercera ponente que tenemos en la mesa para que ella pueda intervenir y además porque han hecho una pregunta sobre los DELE que creo que nadie mejor que ella para aclararla. Ya dijimos que bueno, es una de las responsables del centro de los DELE, de examinación del DELE y además está acreditada. Entonces nos va a explicar un poco en qué funciona esto de la acreditación de los DELE. Judith, muchas gracias por venir hoy a esta jornada de inserción laboral. Es un honor, es un honor, es un honor. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, se te escucha perfectamente. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, pues cuando quieras nos puedes contar un poco sobre tu experiencia, sí, dónde estás trabajando, cómo fue la búsqueda de trabajo y después establecemos un diálogo con los compañeros. Cómo no, encantada. Bueno, como decía, antes que nada pedir disculpas pero por el retraso, pero bueno, ya tenía otros empeños ya fijados desde hace tiempo. Felicitar antes que nada la ponencia de Andrea. Yo, o sea, mi vida me siento un mísero mosquito al lado de todo lo que ha hecho Andrea. Lamento no haber escuchado la presentación de Sarai. Pero bueno, nos concentramos en mi experiencia. Soy Judith Tonelli, soy argentina. Llegué a Italia, me recibí en la Universidad de Buenos Aires en la licenciatura de Ciencias Biológicas, de la Educación de Ciencias Biológicas, en Argentina en el año 2001. En el 2002 viajé a Italia por un problema familiar, digamos, había una crisis muy grande en Argentina en ese momento, decidimos volver a las raíces. Yo tengo mis antepasados que son mis abuelos maternos de Lérida, de España, y mis abuelos paternos de Nago, del Trentino. Entonces, concretamente, viajamos a Italia con mi familia. Estoy
aquí en Italia desde el 2002. Y yo con mi licenciatura en ciencias en esta zona, vivo en el lago di Garda, en el Trentino, no podía hacer mucho. Con lo cual tuve que reinventarme de un poco, digamos, una carrera. Lo primero que me vino instintivamente era seguir los pasos de mi abuela y de mi madre, que era esto de enseñar, ¿no? Y qué mejor cosa enseñar el propio idioma. Con lo cual comencé a formarme en el Instituto Cervantes durante 3 años. Iba hasta Milán. Yo vivo, como les dije, en el Trentino, en la zona norte, en la zona septentrional de Italia. En ese momento no existían los cursos en línea, era todo presencial, así que iba y venía los fines de semana a hacer estos cursos de preparación, digamos, como formación docente, ¿no? ¿Cuál fue mi problema? En el momento de buscar trabajo, en Argentina no existen, creo que todavía no existen, los créditos, cosa que sí aquí en Italia. Entonces tuve que, además de hacer este curso de formación, docente como español para lengua extranjera, empezar a pensar en hacer una carrera, en un máster. Paralelamente, mientras estudiaba, se me dio la posibilidad de comenzar a trabajar, a enseñar en un centro recreativo vespertino para adultos. Y allí comencé, digamos, de a poco, con la poca formación que tenía, a hacer cursos para adultos, enseñar el español a adultos italianos. Después de esto, digamos, seguí siempre perfeccionándome, seguí siempre haciendo cursos internos. Se dio la posibilidad de hacer el máster en la Universidad de La Rioja. Yo tengo una hermana que vive en España, y entonces pude hacer este máster en especialización universitaria del tratamiento de la cultura latinoamericana en la enseñanza del español como segunda lengua, como segundo idioma, ¿no? Y esto ya me permitió el hecho de poder tener créditos para poder aspirar a un digamos, un puesto de trabajo mejor. Luego de este máster, presenté mi currículum, digamos, en el lugar donde hoy actualmente trabajo, desde el año 2004, en una academia de idiomas, el CLM Bell. Y digamos que ahí comencé desde cero. Justamente, mi primer trabajo fue como personal de apoyo en los exámenes DELE. Ustedes saben que los exámenes DELE consisten, obviamente, se evalúan las 4 destrezas, y en la parte oral, en la expresión oral, el candidato tiene que prepararse. Bueno, mi humilde trabajo era esto, preparar al candidato los 15, 20 minutos como personal de apoyo. Bien, digamos que ahí comencé un poco mi carrera en el CLM, ¿no? De ahí se me ofreció 2 años más tarde ser la coordinadora del reparto, cuando yo tenía una colega, Victoria, bueno, decidió justamente dedicarse al voluntariado, y entonces, digamos, me ascendieron a este cargo de coordinadora del reparto de español. Después de eso, en el 2011, yo ya era examinadora acreditada de ELE, y me propuse justamente a ser la responsable del centro de exámenes, acá en el Trentino. Es toda la zona del Trentino y el Alto Adige. Así que digamos que soy la responsable de la organización, toda lo que sea la organización logística, no me ocupo de la parte económica, de los exámenes de ELE en todo lo que sea la zona del Trentino y el Trivéneto. Posteriormente, en el 2013, hice un curso de preparación, digamos, de tutoría, de formación para docentes, o sea, cómo enseñar a los docentes a ser tutores o a ser formadores.
este curso, por supuesto, porque en esta zona donde yo vivo es una zona de muchos pueblitos y entonces se necesitaba actualizar. Había una necesidad imperiosa de que todos los docentes se actualizaran, porque nadie iba, lo más cercano que había era ir hasta Milán y a este Instituto Cervantes de Milán, con el cual trabajamos permanentemente codo a codo desde hace 20 años prácticamente, y dijimos, no, bueno, tiene que haber algo más cerca en esta zona, ¿no? Y así fue como en el 2013 comenzamos con las jornadas formativas para profesores, justamente para promover todo lo que sea, a través de jornadas lingüísticas, de talleres, la actualización, sea pedagógica, de técnicas, de métodos para los profesores en esta zona del norte de Italia. Digamos que básicamente mi día a día actualmente es resolver problemas del centro de examen. Actualmente, por ejemplo, estamos organizando cursos en línea para empresas, cosas cotidianas, administrativas y, por supuesto, la enseñanza. Eso lo llevo en mi corazón. Tengo mi curso de señoras, de señoras jubiladas, desde el 2008, que hacen cursos de conversación, o sea, que tengo un curso de conversación con ellas. Digamos que paso un poco de la parte administrativa a la parte de enseñanza. Actualmente durante el verano me capacité también para comenzar a enseñar español a niños, que es algo que lo tengo pendiente. Con mi madre, maestra jardinera, bueno, eso lo tengo siempre como primer objetivo apenas me jubile, pero lo quiero hacer antes. Y bueno, nada, ocuparme también, por ejemplo, de organizar cursos en empresas. Digamos que la formación que tuve me permitió no solo, obviamente, enseñar, que es mi pasión, enseñar nuestro idioma, sino también expandirme en la parte administrativa, ¿no? Y coordinadora de proyectos. Digamos que esa es un poco mi experiencia aquí en Italia. A mí me gustaría mostrarles, si es posible, no sé si puedo, Carolina, compartirles. Tengo un segundo, porque quisiera compartirles un trabajo que hicimos con el centro de Salamanca. A ver. Sí, ¿Cómo funciona? Sí, me dice si lo pueden ver. Sí, lo podemos ver brevemente para que después nos quede un espacio para todavía algunas preguntas que nos han puesto, pero sí, adelante. Si quieres, sí, a ver, espera, sí puedo, porque vamos a ver si lo logro. Bien, mientras tanto, mientras lo preparas, Judith, voy a contestar alguna pregunta que se ha quedado todavía en el Carolina. chat. Sí, por favor. Sí. Carolina, perdona que te interrumpa un segundo. Sí. Complementando lo que ha dicho Judith sobre el DELE, también, y además complementando que ella es de Argentina, con afán de descentralizar la enseñanza del español, por ejemplo, el gobierno argentino, en concreto la Universidad de Córdoba con Buenos Aires, promocionó un examen de examinación, una examinación que se llama el CELO. Y que además da muy buenas oportunidades porque te forman gratis, te dan ellos la formación total. Es verdad que es un certificado que no se reconoce en todos los países, pero aún así va incrementando, pero creo que también es como una formación complementaria es una gran oportunidad para los alumnos de él. Exactamente. Mientras intento, no sé si quieren hacerme, ¿cuáles eran las preguntas relacionadas con el DELE, Carolina? Bueno, ya las has contestado de sobra porque tenían una duda sobre si había exámenes de capacitación, de certificación del nivel de español. Exacto. Sí, por supuesto, existen, o sea, quien quiera ser exactamente, no sé si se ve, yo ya lo tengo compartido, la difusión del español en los institutos italianos. Sí, no lo estamos viendo, Judith, lo estamos viendo. Perfecto, porque yo me fui. Bueno, concretamente sí, para la formación como examinador DELE existe el Instituto Cervantes, ya sea para examinadores como para justamente cursos para candidatos, ¿no? Nosotros tenemos el centro más cercano, es justamente el de Milán.
Y en la página del Instituto Cervantes de Milán aparece el programa de todos los cursos de formación para todos los niveles, desde la 1 hasta el C2, ¿vale? Bueno, entonces, rápidamente, esta fue una investigación que hicimos junto con un centro didáctico de Salamanca, el Centro Didáctico de Salamanca, un centro acreditado por el Instituto Cervantes, donde vemos cómo se evolucionó, sobre todo en el año 2020, que fue un año muy duro, el español. De aproximadamente 4.300 escuelas secundarias, hemos visto que el español tiene como asignatura curricular alrededor de 1.600, 1.700 escuelas. Hay algunos datos interesantes, como que son 385.000 estudiantes de español, aunque por favor tengan estos datos estimativos que posiblemente tengan errores, porque bueno, no fue algo muy, muy concreto. Pero voy a ir rápidamente a lo que me interesa, es en la zona de Italia. Esto, por supuesto, puedo compartirlo a quien le interese. Voy rápidamente aquí. Nosotros estamos aquí. Yo específicamente vivo en Trento, en esta sección, y es una provincia que está subdividida en lo que sería el Trentino y Bolzano, o sea, el Subtirol. La especificación que se vio fue que, esto ya lo sabíamos y corroboró lo que se sabía, justamente es que en la zona de Lombardía, en la zona de Lastio, o sea, del centro hacia el sur, del centro de Italia hacia el sur, el español es se ve mayoritariamente en las clases, ¿no? Con un 140%, el 52%, perdón, con el 54%, el 52%. Nosotros, ¿qué sucedió? En el Trentino, al estar al límite con países de habla germana, de Alemania, por ejemplo, Austria, digamos que el español está un poco penalizado, ¿no? Y entonces tenemos una cifra, no obstante el 42% es bastante, de solo 78 institutos con el español en comparación con la Toscana, por ejemplo, con el Véneto, obviamente con Lombardía, donde la prioridad es el español y el francés. Digamos, esto era una comparación que me gustaba explicar, porque creo que es útil para quien quiera desplazarse, salir una vez terminado el máster, desplazarse a otros países, ¿no? Para enseñar. Sí, sin duda muy útil, y además es una de las preguntas que más nos han hecho y que interesaba en el chat, ¿no? Y esta os la traslado un poco a los tres, ¿no? Inciden un poco en si es difícil encontrar trabajo estando en España, si hay que desplazarse a los países para poder encontrar trabajo, que nos digáis un poco, no solo vuestra experiencia, sino también la gente que conocéis, si una vez han abandonado el máster, pueden optar a esos trabajos en el extranjero estando en España. Ahí la duda de, en plan, ¿quién empieza? Andrea, empieza tú mismo, si quieres. Bueno, yo, para dar unos datos así, en mi promoción de 40 estudiantes, creo que unos 30 se fueron al extranjero. ¿Qué pasa? Que la enseñanza de L en España está relacionada con dos ámbitos. El contexto de inmersión de extranjeros que viven en España y el turismo lingüístico. El turismo lingüístico ahora, con el tema COVID, pues se ha complicado un poco. Yo después, cuando volví de Madagascar, yo empecé a trabajar de profesor de L en una academia de español para extranjero. Luego fui el coordinador didáctico de esa academia, y nosotros vivíamos de los viajes lingüísticos de extranjeros, de colegios como los italianos, por ejemplo, colegios italianos que se iban una semana a España y para aprender a hacer un curso intensivo y también viajar. Entonces el turismo lingüístico se ha visto muy afectado por el tema COVID, y los demás, las academias, viven de extranjeros que viven en España. Entre eso y trabajar en extranjero, yo creo que es más fácil encontrar trabajo en el extranjero.
aunque luego las encuestas dicen que los profes de L buscan más trabajo en España que en el extranjero, pero yo creo que es más fácil en el extranjero. Y de hecho las ofertas de trabajo que salen son casi todas en el extranjero. Sí, parece que no habría problema para optar a ellas estando en España. Judith, ¿cuál sería tu experiencia? Sí, yo, perdón, quería decir algo, Saray. ¿Quieres decir? Sí, solo quería complementar un poco, Dani, con lo que decía. Gracias, Judith, así no pierdo el hilo de los pensamientos. En España hay trabajo, como bien decía Dani, sobre todo para extranjeros, ¿no? En las instituciones privadas. Y ahora voy a compartir un poco mi opinión. El problema de España no es que no haya de por sí trabajo, el problema son las condiciones laborales, no siempre son las más óptimas, precisamente porque la enseñanza de L recae en el convenio de enseñanza no reglada. Y eso tiene unas implicaciones si os leéis el convenio. ¿Qué pasa con el extranjero? Que normalmente hay más oportunidades en institutos, en instituciones y centros con unas condiciones económicas buenas, horarias buenas. Por ejemplo, si te vas al Golfo, Qatar, Dubái, trabajas para institutos con sueldos muy altos y condiciones laborales muy buenas. Entonces, yo creo que es la gran diferencia. Es verdad que hay muchas oportunidades, muchas más en el extranjero, pero con condiciones laborales también bastante óptimas en comparación con España. Sí, no me baso en ningún dato, me baso en mi opinión y mi experiencia. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La experiencia de todos, es así. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Una de las diapositivas que no hago tiempo ya a compartir, hablaba de justamente, donde el mayor número era en escuelas públicas, el mayor número de posibilidades de trabajo, digamos, profesores de español en la escuela pública era en, obviamente, colegios lingüísticos, los científicos internacionales, pero en esta zona, yo hablo siempre de la zona del Trentino, nosotros tenemos servicios de alimentación y es una región vitivinícola y entonces hay muchas empresas que necesitan, digamos, profesores o traductores o que siempre el inicio, se podría siempre hablar de un inicio como carrera con este idioma. En el servicio de hostelería se necesita siempre gente con idiomas, obviamente el inglés, pero en esta zona, digamos, se le da prioridad a todo lo que sea turístico, a nivel turístico, y el español funciona muchísimo. Hay muchísimas empresas, nosotros estamos permanentemente en contacto con empresas que solicitan cursos de español para, obviamente, sus jefes, sus responsables, los gerentes, porque tienen sede en Colombia, sede en Sudamérica, sedes en España, y bueno, digamos que es otra salida laboral que no está para descartar al inicio, ¿no? Muy bien, me gusta que estamos incentivando también un poco esa búsqueda de empleo en el extranjero. Es mi humilde opinión, sí. Y el vivir también esas aventuras que, bueno, pues es uno de los alicientes mayores para muchos de las personas que quieren optar por este tipo de profesión. No quiero dejar sin contestar algunas de las preguntas que hay. Marta M. nos preguntaba cuál era un poco la diferencia entre el máster de secundaria de profesorado y el máster de L. También voy a preguntar a nuestros ponentes, pero bueno, quiero también añadir que en muchos de los puestos de trabajo que hemos comentado y sobre todo a los que hacía referencia Saray en su intervención, becas del MAEC, AECID o Instituto Cervantes, se pide específicamente un máster habilitante en enseñanza de español como lengua extranjera, ¿vale? El máster de secundaria es habilitante para ejercer en secundaria, en disciplinas que se enseñan en el instituto, como puede ser lengua, como puede ser historia, geografía, y el máster de él es completamente diferente porque de hecho nos habilita para ejercer como profesores de español como lengua extranjera. También quería preguntaros, Regina, un poco al hilo de la intervención de Andrea, pero todos tenéis experiencia en el extranjero, en Italia, en Palestina, en China, si había problemas a la hora de hablar la lengua, si encontráis problemas de comunicación, en fin, que nos digáis un poco qué estrategias habéis seguido vosotros para integraros, entiendo, en la cultura meta.
Bueno, hablo yo primero, porque sin duda, en cuanto a los otros dos países, creo que el italiano es el más parecido. Justamente anoche hablamos en un curso de esta discusión. Obviamente es muy similar al español, al italiano. Así que inicialmente yo cursaba de noche cursos de italiano, porque aunque sinceramente no lo utilizaba, yo desde el primer inicio, desde el primer momento, al entrar en las clases se habla en español. Solo que, bueno, había situaciones en que realmente se necesitaba el italiano. En mi caso no fue una traba, no fue una cosa que me separó del resto de poder ejercer, ¿no? Así que yo con el italiano no tengo ese problema. No sé, Andrea y Saray, ¿qué habrá sucedido? Andrea. Bueno, en mi experiencia, pues yo creo que es una ventaja conocer el idioma local porque te puede ayudar a entender más bien las dificultades y las necesidades que tienen los estudiantes a la hora de aprender, pero no lo veo como un requisito fundamental. Yo enseño ahora en China sin saber chino, estoy estudiando chino, pero no tengo nivel como para, como para poder enseñar apoyándome en chino, y aún así mis estudiantes están avanzando y bien, yo desde el principio usé solamente el español, de vez en cuando me apoyaba en el inglés, eso sí. Hay que tener en cuenta que muchas veces en las ofertas de trabajo se pide un nivel de idioma, normalmente el inglés para la mayoría de los países, y a veces otros países también te pide un nivel del idioma local, pero no es fundamental saberlo. Yo ahora, otro ejemplo, yo ahora vivo en Estonia y los profesores de español que están aquí, casi nadie habla estonio y aún así se puede enseñar. O sea que no es... No tenéis que verlo como un obstáculo. Es una ventaja si lo tenéis. Yo he enseñado en contextos franceses, por así decir, en Madagascar los adultos hablaban francés, pero los niños no. Los niños solamente hablaban malgache, con lo cual me lo apañé con dibujos y gestos, old school otra vez. Y es una ventaja si sabéis el idioma, pero si no lo sabéis no es un obstáculo. Creo yo, en mi opinión. Bueno, no sé, Saray viene de contextos más extremos, por así decir. Muy bien. A ver, la verdad es que hablo 7 idiomas, entonces, y entre uno de ellos es el árabe. Entonces no me he encontrado con ese problema de no entender a mis alumnos. Estoy de acuerdo con Dani, no es un requisito esencial, sin embargo, es una ventaja enorme, ya no tanto para poder comunicarte con tus alumnos, porque siempre hay maneras, pero sí para prever qué problemas de aprendizaje van a tener tus alumnos. Y esto, por ejemplo, fue mi tesis de fin de máster, problemas comunes de arabófonos a la hora de aprender español. Y el conocer esos aspectos gramaticales, de pronunciación, etcétera, del árabe, claro, me dio la ventaja para decir, bueno, mis alumnos van a tener este problema, voy a crear este material o voy a hacer énfasis en este aspecto lingüístico, y eso fue una gran ventaja. Pero no es verdad que no es un requisito que digas no puedes enseñar español en un contexto no español. Además, también aquí me gustaría hacer hincapié. Yo, por ejemplo, mis clases siempre las hago 100% en español, desde nivel 1 hasta el C2, siempre en español. Y para eso, para complementarlo, necesitas como mucho teatro, mucho drama. Mucha imagen, Sí. ¿no? Mucho. Exacto. Sí. Entonces, como que ahí también compensas, en todo caso, la falta de saber la lengua de tus alumnos, estudiantes. Es verdad. Sí, la importancia también de esa comunicación no verbal y para efectivamente poder transmitir, comunicar más allá de lo puramente verbal, puramente lingüístico. Vamos a terminar ya con 2 preguntas que nos han hecho, que vamos a unir en una, Paula Hernández y Samuel Martín. Tienen dudas sobre qué
buscadores, qué páginas, en qué plataformas pueden buscar trabajo. Vamos a intentar guiarlo hacia la enseñanza no reglada, que es nuestra mesa, y si queréis vamos a intervenir por el orden en el que hemos intervenido inicialmente. Primero Saray, luego Andrea y después Judith. Gracias. La verdad que si tenéis la oportunidad, la valentía, las ganas y los recursos, yo optaría siempre por un lectorado porque abre muchas puertas con muy buenas condiciones y cojo todo lo que ha dicho Dani. La oportunidad es increíble y aprendes como docente, aprendes a llevar grupos también muy grandes a nivel universitario y toda la experiencia que conlleva vivir en el extranjero. Y además, tanto si queréis el extranjero o a nivel nacional, tenéis la página web Todo L, en la que siempre se publican anuncios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y luego yo un poco más a nivel universitario, que es lo que manejo un poco más. Muchas universidades, por ejemplo en Francia, tienen sus propios lectorados que no son los del ministerio, entonces ahí sí que hay que mirar universidad por universidad y ver que los lectorados, que en este caso normalmente en Francia no te exigen máster, pero sí que es un plus, por lo que he dicho antes de la competencia. Muy bien. Andrea. Bueno, sí, yo también me uno al consejo de los lectorados y de los programas de auxiliar de conversación que os abren puertas inmensas, recordando que son programas para profesores de L con nacionalidad española. Esto hay que subrayarlo porque si no tenéis la nacionalidad no podéis optar a estas becas, ¿vale? Páginas, aquí tendríamos que hablar mucho. Todo L es como la Biblia para nosotros, o sea que donde se publica muchas ofertas, pero no solamente tenemos Todo L claramente, hay muchas páginas específicas, como decía Saray, de cada país. Os aconsejo usar también LinkedIn. LinkedIn tiene muchísimas ofertas de trabajo y ahí podéis filtrar el tipo de trabajo, el país, etcétera, y poner, yo tengo como que me llegan las notificaciones, por ejemplo, si salen ofertas en un determinado país. LinkedIn, luego, es que lo estoy viendo en directo porque tengo una página siempre con todas las ofertas. School Spring, por ejemplo, que es de escuelas secundarias. Higher Ed Jobs, para enseñar la universidad. Tenéis TES que tiene mucha importancia en Asia y también en Oceanía. Me Voy Jobs y Indeed.com. Y luego hay más, pero vamos, estas son las principales que uso yo y nada. Y luego, claramente, podéis buscar por país también. Podéis buscar documentos del Instituto Cervantes, que muchas veces publica PDFs con los centros de español de un país, y ahí simplemente tenéis que leer el listado de centros y buscar las páginas web y enviar vuestro currículum si queréis trabajar en un contexto específico. Yo, por ejemplo, cuando busqué trabajo en China, me dijeron, tienes que tener WeChat, y se hace todo a través de WeChat. Yo me descargué esa aplicación y ahí hay grupos con ofertas de trabajo. Eso es cómo funciona China, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Sara y Andrea. No sé si te han dejado algo que aconsejar, Judith. No, porque iba a decir prácticamente lo mismo. No, iba a decir prácticamente lo mismo. Digamos, siempre en LinkedIn, Todo L. Yo es que particularmente no busco trabajo porque como estoy en esta empresa hace casi 20 años, pero nunca está de más. Sí, y el Instituto Cervantes. Y obviamente concuerdo con ambos en cuanto al lectorado. En Italia no se necesita, digamos, una titulación docente para poder presentarse al lectorado cada 2 años. Lo que se abren son estas listas de GPS, de la Graduatoria Provinciale di Supplenze, digamos, para suplencias. Y simplemente ya con haber tenido los estudiantes universitarios pueden presentarse, obviamente ya docentes ya calificados, ¿no?
pero digamos que empezar desde los lectorados, desde las clases de conversación, es lo ideal, al menos en Italia. Que por cierto, una paréntesis así, porque igual a veces se crea confusión. Tanto para el lectorado como para el auxiliar no es necesario, no es obligatorio el máster de L. Exacto. Es que son becas que funcionan con puntuación. Y claramente cuanto más títulos y más experiencia, puntuación más alta. Pero eso no significa que sea obligatorio. Pero si tienes grado, por ejemplo, tienes 8 puntos, con el máster 10, el lectorado 12, imaginemos. Con el doctorado sí 12. Entonces es un sistema de puntuación, pero no es obligatorio tener el máster de L, pero sí se aconseja. Y otra cosa así rapidísima, más allá del lectorado, en cuanto a formación, aparte del máster de L, que es fundamental creo en la vida, os aconsejo a todos sacaros todos los cursos de examinador de L y también el curso, si podéis, el título de evaluador DELE para corregir exámenes escritos, porque también eso es un trabajo extra y sobre todo algo que cada vez más se pide. No se ponen los requisitos de las ofertas de trabajo, pero se pone como ventaja, en plan, como plus, ¿no? Si eres examinador DELE, como que tienes más ventajas para obtener el trabajo, porque si ya estás en el sitio y puedes examinar a los estudiantes tú con tu título, es una gran ventaja. Yo tengo los títulos de examinador y soy también evaluador y corrijo exámenes DELE. Ahora no por la pandemia, pero antes sí los corregía 2 veces al año y es algo extra, un trabajo extra y además una ventaja a nivel de currículum muy importante. Y te permiten enseñar y preparar a los alumnos para el examen. Sí, efectivamente. Cuantos más, un poco por recoger lo que dice Andrea y por cerrar esta sesión, antes de agradecer a los ponentes su participación, es un consejo general. Cuantos más puntos tengáis en forma de títulos, cursos que cubran las demandas del mercado de enseñanza de español para extranjeros en los distintos países y centros e instituciones, pues más posibilidades tendréis de ser contratables, obviamente, ¿no? El máster de L, sin duda, ese posgrado en especialización, pues es una de las más aconsejables y, por supuesto, los cursos de certificación del DELE, que al final son los exámenes más demandados por los estudiantes extranjeros. Bueno, ha sido una suerte teneros a los tres, de verdad. Os agradezco profundamente vuestra participación en esta mesa, ha sido interesantísimo. Saray, Judith, Andrea, de verdad, nos habéis abierto una ventana a las distintas posibilidades laborales que hay en la enseñanza no reglada, voluntariados, centros culturales, asociaciones, y sobre todo pues, nos queda claro que hay que buscar, que hay que moverse, pero que las oportunidades laborales proliferan en la enseñanza de español para extranjeros, que es un mercado muy activo, y creo que nos vamos con un punto bastante optimista. Muchísimas gracias porque, de verdad, insisto, ha sido una suerte teneros hoy aquí a los tres. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Adiós, buenos días. Muy bien, y vamos a despedir esta mesa, vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos para volver con la mesa 2 a las 11:30. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.